¿Qué tal? Bienvenido al seminario del sistema de producción de techos retráctiles para el cultivo de cerezas, eh, utilizando el nuevo Autodry de Cravo. Yo soy Carlos Ruiz Mápula, director de desarrollo de ventas para la zona de Latam y España para la compañía Cravo Equipment. En este seminario que vamos a platicar, le vamos a contar paso por paso en qué nos puede ayudar usando un sistema de producción de techos retráctiles del modelo Autodry, del nuevo modelo Autodry de convertor de lluvia automático. Y vamos a enumerar cada uno de los problemas que se le presentan a los productores, tanto de campo abierto como los productores que utilizan algún tipo de cobertura fija, como cobertura de lluvia fijos tipo chileno y túneles. Ok. Básicamente, el tema de hoy va a ser de cómo nunca tener un año malo, logrando tener las más altas ganancias y teniendo un retorno de la inversión de 2 a 3 años, utilizando el sistema de producción de techos retráctiles para cerezas. ¿Qué le impide aumentar su rentabilidad en este cultivo? Básicamente, los problemas climáticos bajo campo abierto son la limitante en la producción y la obtención de buenas ganancias en el cultivo de cerezas actualmente en las distintas zonas de producción del mundo. Y en este caso nos vamos a referir al sistema, al país de Chile. Y vamos a ver también los problemas que impiden a llegar a buenas calidades, a buenos kilos, con más firmeza y obtener las ventanas de mejores precios con cobertura de lluvia tradicionales chilenos, ¿no? También, pues ya saben que en el campo abierto es difícil aumentar las temperaturas para despertar los árboles cuando los fríos, permanecen y también a retrasarla cuando los fríos, se retrasan. Eso quiere decir, pues, cuando hay una diferencia en el cambio climático. Ujú. Hay una necesidad de calentar los árboles para despertarlos en floración. Evita cosechar cuando los precios de mercado son bajos, moviendo las ventanas de cosecha, ya sea adelantando una hasta 3, 4 semanas o retrasando. ¿Cuáles son las causas de reducción de la rentabilidad de este negocio, de la producción de cerezas dulces en Chile? En este caso, la acumulación de horas frío se han sido los principales problemas en los últimos años, ya sea en campo abierto y en cobertura de lluvia fija chilena. Problema de polinizaciones, ambos casos también hay problema debido al campo abierto, que el momento que que te pueda agarrar una lluvia, en el momento que ocurre la polinización, pues tienes problema de que el polen no es viable y realmente en los días lluviosos, pues las abejas y abejorros no salen a trabajar. El caso de cobertura de vía fijo, por estar expuestos a una sombra permanente, lógicamente tiene problemas hasta para navegación de las abejas y abejorros y el polen se pone demasiado húmedo y pegajoso para poder que esté disponible o viable para realizar la polinización. En cuanto a aborto de frutas, 3, 4 semanas después de la floración, eso es debido es más frecuente en los cobertores de lluvia chilenos, debido a la diferencia de temperatura que tenemos en el mismo árbol, en la copa del árbol pegado al cobertor de lluvia y en las raíces bajo la sombra del cobertor de lluvia que permanecen frías. Cuando ya tienes una polinización realizada en tiempo y forma, se viene el aborto de fruta ya amarrada debido a que las raíces permanecen muy frías porque están bajo la sombra de la cobertura de lluvia, bloqueando la radiación solar e impidiendo que se calienten un poco para que estén más activas. Y la copa del árbol pegado a la parte aérea pegado al cobertor,
está experimentando más calor y lo consiguiente mucho más transpiración. Entonces, el árbol siente que la cantidad de agua que le va a bombear la raíz, que en este caso es un portainjerto, no es suficiente para llenar toda la fruta que ya tiene amarrada. Entonces, el árbol automáticamente va a abortar y en estos casos han llegado a ser hasta arriba del 30%, ¿no? En algunos de los casos en la zona de Chile, donde hemos estado. Lo vamos a ver más adelante. También otro problema climático que afecta a la producción, los residentes de producción, las heladas en primavera tarde, el granizo, una lluvia con granizo también te afecta. Lógicamente los cobertores de lluvia pues no te va a afectar porque te va a ayudar fijo, te va a ayudar a proteger heladas y granizo. La fruta partida debido a la lluvia, este es un problema muy grande en campo abierto. Este año, en esa temporada que que está por terminar en Chile, las variedades tempranas que tuvieron la lluvia en octubre, pues tuvieron una pérdida del 100% en algunos de los campos. Y esto va a llevar a que la producción total de la temporada de cerezas chilenas se reduzca hasta un 30%, ¿no? En debido a la lluvia, ¿no? En este caso, la lluvia en cobertores de lluvia chileno, pues no es problema, ¿no? Tamaño de fruta demasiado pequeño se presenta en los dos casos, campo abierto y en cobertores fijos chilenos de lluvia. Y la fruta picada o el pitting, que eso causa una pudrición blanda, pues es atribuida a daños mecánicos provocados por exceso de vientos, exceso de calor y a la vez te causa al final una podredumbre blanda en las frutas que cuando llegan a destino. Y pues con un sistema protegido vas a eliminar ese tipo de problemas, que también ya se están reportando que en esta temporada hay algunos casos de tipo de pitting o picadura. Frutas blandas, o sea, fruta blanda que no llega a destino con buena calidad, con buena firmeza y grados Brix bajos, es uno de los problemas más comunes que tenemos en las coberturas de lluvia fijas, tanto cobertura de lluvia chileno fijo como túneles, cobertura de lluvia de túneles, donde sí obtienen tamaños grandes, pero realmente tienen una fruta blanda y con bajos bricks, que realmente la fruta blanda, la única forma de que llegue al mercado es vía aérea y eso es más costoso y te incrementaría los costos de flete y pues lógicamente si envías una fruta blanda por barco, realmente llegaría con problemas a destino de calidad, ¿no? La doble fruta viene siendo también uno de los problemas que se han presentado más en la temporada pasada, que hubo un récord de calor en la zona, y en la zona de Chillán nos han reportado que han tenido hasta un 30% de pérdida por doble fruta, ¿no? Esto es debido a que los nuevos dardos o espolones, después de la cosecha, en post cosecha, están experimentando demasiado estrés hídrico, daño de sol, y eso es derivado a que la persona que tiene los cobertores de lluvia o túneles le quitan los plásticos y la planta experimenta un estrés hídrico demasiado grande, provocando ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos durante la cosecha? Pues como en todos lados, ahorita el tener suficientes cosechadores en tiempo y forma es uno de los problemas principales que estamos enfrentando en las zonas de producción alrededor del mundo y Chile pues no es la excepción. Y sobre todo que hay mucha cosecha concentrada en las mismas semanas del año debido a que hay muchas plantaciones que se están haciendo cada año, estamos incrementando el hectareaje y que sales todo desde la misma ventana de producción y eso pues conllevado lleva un problema que no tenemos suficientes cosechadores a tiempo para cosechar. La otra cosa es que cuando tienes cobertores de lluvia, tienes una desuniformidad en la maduración de la fruta. Eso te aumenta una o dos cosechas más, este, que que eso te deriva en costos altos de producción. Las frutas también con el calor se maduran demasiado rápido y es muy difícil recolectarlas a tiempo por la falta de cosechadores. Y otra de las cosas es que tiene que parar en la hora de cosecha debido a que hace mucho calor y no se puede estar
mandando fruta muy caliente al packing o al cooler, y eso considera en un problema de fruta blanda. Y también, pues, el calor excesivo para los trabajadores en el momento de la cosecha, pues, se le hace imposible estar trabajando después de la 1 de la tarde, ¿no? Una variación desigual, lo que platicaba ahorita, provoca una recolección selectiva. La recolección selectiva es que tienes diferentes etapas de maduración la fruta, y eso te hace a que tengas que seleccionar la fruta que ya está de color de cosecha, y a la vez eso te tumba fruta porque el recolector anda seleccionando cuál fruta está lista, y te va a dañar las frutas que no están listas porque las tumba, y se ve muy bien en los campos tirada la fruta después de una recolección que tiene que ser selectiva, ¿no? La otra cosa, que al momento de que la recolección es selectiva, pues se reduce la eficiencia de la cosecha hasta un 30%, lo que provoca una reducción de ganancias para los cosechadores, y también un aumento de costos en la cosecha para los productores, ¿no? Ok, describiendo en general la presentación de hoy, vamos a ver la introducción del sistema de protección contra la lluvia motorizado de menor costo Autodry de Cravo, las diferencias que hay entre Autodry y Xrem, y finalmente vamos a ir paso por paso en los protocolos de manejo en este sistema de protección de techo retráctiles para cereza. Cómo hacer para prevenir todos estos problemas que enumeramos anteriormente. Y al final, pues lógicamente tenemos que financieramente, ¿cómo se llama? Comprobar o demostrar en cuántos años se recoge el costo de inversión, porque es un costo de inversión alto al poner el autodrive. Lógicamente tienes que saber en cuántas temporadas se paga. Realmente aquí van unas gráficas de diferencia de ganancia por hectárea usando un sistema de producción fijo, ya sea túnel o cobertor de lluvia chileno contra autodrive. Este cálculo de la inversión se lo vamos a pasar en un link aparte para que ustedes vean la explicación de paso por paso, cómo fuimos agregándole datos que nos pasaron los productores en nuestro pasado seminario de Autodry en Curicó, ahora el 25 de enero de 2024, y ahí ustedes pueden ver los diferentes tipos de escenarios en un año bueno, un año promedio, un año pobre. Y en las tres de los casos, el retorno de la inversión es entre 2 a 3 años. Ok, aquí les presento entonces el nuevo refugio contra la lluvia motorizado Autodry. ¿Están sus cultivos bajo constante amenaza por el clima extremo? Ahora existe una mejor manera de recuperar el control de sus cosechas y sus ganancias con el nuevo sistema de protección contra lluvia retráctil de bajo costo de Cravo, Autodry. El Autodry puede responder automáticamente a los cambios climáticos rápidos, cubriendo cultivos en campo o huerto en minutos, protegiéndolos contra la lluvia, granizo, frío, calor y viento. Al combinar el poder de una cubierta protectora con todos los beneficios del entorno natural en campo abierto, Cravo, el diseñador líder en la industria, le brinda una poderosa herramienta para aumentar el valor en el mercado de sus cultivos con menos mano de obra y menos químicos. Las capacidades mejoradas de retención del calor del Autodry hacen posible optimizar temperatura y humedad para que pueda adelantar o retrasar su cosecha, aumentar su rendimiento y calidad y alcanzar esas ventanas de precios superiores con mayor frecuencia y de manera más sostenible. El sistema Autodry es una opción rentable para proteger áreas grandes con un motor que alimenta casi 1 hectárea o 2 acres de techos. Una instalación de 10 hectáreas o 25 acres requiere solo 16 kilowatts de potencia para cerrar todo el techo en solo 4 o 6 minutos, lo que le permite alimentar campos o huertos remotos utilizando únicamente generadores eléctricos o paneles solares.
El sistema AutoDry es fácil de instalar sobre campos nuevos o huertos existentes, con postes que se instalan sobre bases que son barrenadas en el suelo. ¿Cuáles son los beneficios de AutoDry? Fruta más grande, más firme, más dulce, con menos imperfecciones y menos residuos químicos, justo cuando los compradores están dispuestos a pagar los precios más altos. Entonces, si está listo para recuperar el control de sus cosechas, sus ganancias y su futuro, haga del sistema AutoDry de Cravo su socio en la protección del cultivo y la automatización del clima. Ok, nuestro sistema AutoDry ha sido probado contra condiciones climas extremas como viento, lluvia y granizo. Vamos a ver cómo se comporta bajo esos tipos de climas extremos. Esta es la diferencia entre AutoDry y X-Frame en el momento de la lluvia. Si se dan cuenta, el AutoDry viene bien dirigida la lluvia entre medio de la acelera, al fondo del surco, y cae en el suelo. Y el X-Frame recolecta la lluvia en una canaleta de metal y la saca fuera del invernadero, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y otro sistema en el momento de la lluvia. El sistema de producción de techos retráctiles para producción de cerezas. Aquí vamos a enumerar cada uno de los protocolos, vamos a explicarle en cada momento de la etapa fenológica del cultivo y resolviendo los mayores de los problemas que se presentan tanto en campo abierto como en cobertores de lluvia fijos, ya sea macrotúneles o cobertor de lluvia chileno fijo. Todo esto lo hemos desarrollado durante los últimos 10 años, iniciando nuestros aprendizajes y conocimientos con el doctor Greg Lang en la Universidad de Michigan, estableciendo el primer sistema de producción de techos retráctiles sobre árboles de cerezos. Y a la actualidad hemos recopilado las experiencias de nuestros productores que ya lo tienen y ya lo usan en países como Hungría, Washington, Nueva Zelanda, Australia y Tasmania de los últimos años. Las siguientes mejores prácticas y estrategias se han logrado desarrollar recopilando las experiencias positivas y negativas de los productores de cerezas que utilizan o no utilizan protección, los de campo abierto, con refugios tradicionales para la lluvia como los chilenos, los túneles o macrotúneles y de los invernaderos de techo retráctil automatizado. El objetivo es aumentar su rentabilidad, previniendo los problemas relacionados con el clima del huerto en campo abierto y los problemas climáticos creados bajo refugios contra lluvia y cubiertas bajo túneles fijas. Para protegerse del clima, la estrategia es muy simple: cerrar la hectárea 6 minutos, 1 o 100 hectáreas, durante la helada, durante la lluvia, durante el granizo y durante vientos fuertes. Usa el sistema de producción de techos retráctiles para utilizar el clima todo el año. Objetivos de la producción: adelantando o retrasando la cosecha, maximizando la firmeza de la fruta y brix, incrementando las toneladas por hectárea de fruta de calidad 1 o de fruta empacable, aumentando el tamaño de la fruta y asegurar una munición uniforme en todo el árbol para poder cosecharlo de una sola pasada. Otra de las estrategias de optimización de clima para manipular el tiempo de cosecha
incremento de tamaños y firmeza y producción sería una, aumentar las horas frío cuando sea necesario. Esto es para adelantar o retrasar la floración, crear el mejor clima posible durante la polinización y ayudar a prevenir el aborto de fruta cuando las temperaturas aumentan repentinamente. Ok, optimice la temperatura y la transpiración de las plantas para maximizar el tamaño y la firmeza de la fruta durante la división y expansión celular. Aumentar la acumulación de calcio, maximizar la firmeza de la fruta durante la cosecha y maximizar la fotosíntesis, evitando el daño solar a los nuevos espolones o dardos, mejorando la eficiencia del agua después de la cosecha. Puntos clave de aprendizaje de los últimos años es que para influir en el momento de la cosecha y maximizar números, tamaño y firmeza de la fruta, es fundamentalmente maximizar los niveles de luz y al mismo tiempo optimizar las temperaturas de la planta y de las tasas de transpiración. En otras palabras, calentar los árboles en el suelo cuando hace demasiado frío o enfriar los árboles cuando tienen demasiado calor o pierden demasiado agua. ¿Cómo podemos programar el momento de la cosecha? El momento de la cosecha deseado tiene la mayor influencia en tu estrategia de manipulación climática. Si se dan cuenta, aquí hay una gráfica donde está el porcentaje de cosecha, que está bien marcada como un pico, y el precio por kilo, que está en el sentido opuesto de la gráfica de producción. Lógicamente, saliendo temprano y tarde, obtienes los mejores precios del mercado y evitas competir con bajos precios cuando todo el mundo cosecha o por cosechadores. Y pues al momento de que tú tengas cosecha antes y después, pues vas a incrementar tus ganancias, ¿no? Dice, una promoción de la cosecha, se desea avanzar la cosecha de 1 a 3 semanas, asegurando que la fruta esté firme, aumentar el tamaño y el rendimiento total de la calidad de fruta empacable a mitad de temporada, o retrasar la cosecha asegurando que la fruta sea firme. Cualquiera de estos programaciones se pueden hacer manipulando las temperaturas del árbol dentro de nuestro sistema de producción de Autodrive. Vean cómo se comporta la cosecha de las diferentes variedades en Chile, que vamos desde octubre con las variedades muy tempranas, es la última semana de octubre, y se concentra la mayoría de la cosecha en diciembre y enero. Entonces, los mejores precios están a principios de octubre y a finales de febrero y marzo. Pues estamos hablando que a principios de octubre en la zona central norte de Chile y febrero y marzo en la zona sur de Osorno, porque hemos visto que en el mundo entre marzo y mayo hay un gap de producción de fresas que no está cumpliéndolo para el mercado. Entonces ahí es donde se encuentran los mejores precios, porque pues a principios de febrero o a mediados de febrero termina Chile y Nueva Zelanda, que son la parte última, la zona sur de Chile que termina de producción, y pues marzo, abril, hasta mayo que empieza California de vuelta a cosechar, ¿no? ¿Cómo aumentar las horas frío? Aumenta las horas fríos cuando sea necesario, maximizando la pérdida de calor al abrir las cubiertas, tanto durante el día como en la noche, laterales y techo. Las paredes deben ser abiertas para maximizar el viento fresco, que nos ayude a seguir acumulando horas fríos en los árboles. Esta fotografía de esta temperatura del árbol fue tomada en Curicó en septiembre del 2018, cuando teníamos una temperatura del aire de 23 grados centígrados, y ahí estamos demostrando que el árbol ya, bajo la radiación solar directa del sol, ya tendría una acumulación de 38 grados centígrados. Eso nos comprueba que la alta radiación solar durante el invierno provoca que se reduzcan las horas frío en el árbol, ya que la sol directa calienta el árbol y el suelo.
Le voy a mostrar un video comprobando lo que estamos platicando. Nos encontramos en el área de Constitución, Chile. Hoy es agosto 30 de 2019. Te queremos mostrar la diferencia de temperatura entre los cargadores y el tronco del árbol de cerezos. Ahorita la temperatura ambiente es de 14 grados centígrados del aire a las 4 de la tarde aquí en Constitución. Uno de los problemas que tiene la producción de los cerezos en Chile viene siendo la falta de acumulación de horas frío en la noche, y pues ya que acumula las horas frío del árbol, es despertarlo con el calor para que empiece la floración. ¿Cómo te ayudaría el sistema de Cravo? El sistema de Cravo en la noche pues sería abrir el sistema para que el árbol agarre la temperatura fría y acumule las horas frío más temprano, y cuando ya estén acumuladas, abrir en el día para calentarlas. ¿Cómo se mantendría el árbol frío en el día después de estar acumulando frío en la noche abierto, laterales y techo, y en el día, cuando amanece a las 6 de la mañana, cerrarlo para mantenerlo bajo la sombra y que no pierda el frío acumulado? Cuando ya tienen las horas necesarias, abrirlo en el día para que se despierte la floración. Voy a hacer una muestra de qué temperatura tenemos de este cargador lateral. Ahorita con el fall directo estamos hablando de una temperatura de entre 15 a 16, 17 grados centígrados. Pero al momento que nos movamos a tomar la temperatura del tronco del árbol, con el sol directo, tenemos una temperatura de 28 grados, 27, 20, hasta 29. Una cubierta protectora contra la lluvia bloquea la luz solar directa, lo que evita que el árbol se caliente durante el día. Esta foto fue tomada en Australia con una temperatura del aire de 7 grados centígrados y bajo una cubierta fija, bajo la sombra de la cubierta fija, tenemos 7.8 grados centígrados, muy similar a la del aire. Y ya con la radiación solar directa al tronco, llegas a tener el 20 grados centígrados. Bloquear la luz solar directa es positivo cuando se intenta aumentar las horas frío, pero puede ser negativo cuando se intenta adelantar la floración, ya que mantiene el suelo frío. Estrategia para adelantar la floración de 1 a 3 semanas. Una vez alcanzadas nuestras horas frío, cierra el techo y las paredes para aumentar el calor durante el día. En este caso, por ejemplo, hay que cubrir las paredes con plástico fijo durante 4 o 5 semanas cuando ya tengamos las horas frío acumuladas en nuestros árboles. Y en cuanto salga el sol en la mañana, abrir los techos para que la radiación solar caliente los árboles y el suelo. Y de permanecer los laterales cerrados para que el viento frío no nos siga enfriando los árboles y nos impida el despertar de los dardos en floración. Y en la noche se cierran los techos al 100% para que no se vaya el calor acumulado. Aquí estamos viendo que Autodea atrapará más calor que las cubiertas de lluvias tradicionales convencionales de chilenas fijas, porque están más cerrados los plásticos en el centro de los surcos o en el valle. Y esto te ayuda a tener una mejor retención de calor durante la noche, que no se vaya y permaneciendo el árbol más caliente para adelantar la floración. Dice, otra de las cosas que te protege Autodrive son de las heladas tardías en primavera. Fíjate cómo está la foto. El techo permaneció cerrado durante la noche. Aquí nada más está un poco abierto para la foto, pero permaneció cerrado y evitó esta gran helada que estuvo en la parte de afuera de campo abierto, cuando adentro te das cuenta que no hubo ningún problema con la helada. Y eso fue derivado que en el día estuvo abierto el techo, con las paredes cerradas, se calentó el árbol, se calenta el suelo, y a la noche se cierra el autodrive para preservar el calor durante las frías noches, y eso también hay una diferencia de temperatura enorme adentro que afuera, y eso te previene inclusive hasta de -6, -7 grados centígrados.
Otra de las estrategias es que las paredes temporales de polietileno o enyorrables tienen que ser cerradas para maximizar el avance de la floración, para que el viento fresco helado no nos permanezca en los árboles fríos, ¿no? Dice, para maximizar la precocidad, o sea, adelantar la floración, en el X-Ray es mejor para maximizar la precocidad, ya que la única diferencia es que las canaletas evitan que el agua lluvia enfríe el suelo y evitando un rápido aumento de la humedad y por consecuencia del frío. En el caso de Autodry, la lluvia va a caer al fondo del surco. Este ingresa dentro del invernadero, lo que enfría el suelo un poco y aumenta la humedad en el interior, pero formándole un tipo canal con una vertedera del tractor en el fondo de los surcos o de las hileras, se puede sacar, como el agua cae muy dirigida al fondo, esa agua se puede sacar rápidamente hacia afuera del campo cubierto. Inclusive se le puede poner un plástico, una membrana de plástico para que corra más rápido y que evite mojar la parte donde están las raíces del árbol para que las enfríen. La otra cosa en la estrategia para adelantar la floración es importante controlar la temperatura del suelo alrededor de las raíces para asegurarse de que las raíces estén activadas. O sea, esto quiere decir que en el día se abra, se calienten las raíces, se caliente la cuestión de los dardos del árbol para que haga un adelanto de floración uniformemente, ¿no? Y que con el exceso hídrico que va a experimentar el árbol durante el día que estén abiertos los techos y las paredes cerradas, también las raíces, en este caso el portainjerto, tenga buenas temperaturas para, para que bombee agua en tiempo y forma a las partes aéreas del árbol. Si las temperaturas del suelo son demasiado frías, cuando se abren los techos durante las horas de mayor luz de solar, se logrará calentar el suelo rápidamente. Un cubresuelo de plástico negro también ayudaría a acumular el calor en el suelo, y también aplicando algunos riegos, puedes permanecer que las raíces no estén tan frías, ¿no? Puede ayudar. Y si se quiere retrasar la floración, en el caso del sur de Chile, los zorros, para retrasar la cosecha, es importante exponer los árboles a temperaturas frías en la noche y luego evitar el calentamiento diurno de brotos y raíces. Esto quiere decir que se abren los techos en la noche y en el día se permanecen parcialmente cerrados para bloquear la radiación solar infrarroja y UV, que es lo que nos calienta el árbol para que inicie la floración. Para retrasar la floración, al amanecer se cierran los techos al 95% para atrapar el frío nocturno y evitar que la luz solar directa caliente los árboles, lo que le venía platicando. Cuando la temperatura del aire interior es más cálida que el exterior, los techos se pueden retraer y las paredes se pueden abrir por completo. Si hace sol y las temperaturas de los árboles están subiendo demasiado, cierra los techos al 85% para tener una mejor ventilación y abre las paredes para evitar el calentamiento del árbol y el suelo, para tener mejores ventilaciones y escapar el aire caliente hacia afuera. El uso de cubiertas de color blanco en este caso nos ayudaría mucho a maximizar los efectos de enfriamiento al cerrar los techos al mediodía, o negras. Vean este video que tomamos en Osorno el 22 de enero de 2024, mostrando la diferencia que hay de maduración en cuanto a unos árboles que están afectados con una hilera de pinos al oeste, con la sombra en la tarde, y los árboles de la misma hilera que no están afectados por esa pared de pinos, que ya se han cosechado, y que nosotros que estamos sobre la sombra más tiempo, se retrasa 15 días la cosecha. Hola, nos encontramos en Osorno, Chile, hoy el 22 de enero del 2024. Le voy a mostrar una huerta de plantación de cerezos de variedad cordia de entre 3 a 4 años de edad de plantado. Estamos ahorita situados en una parte del huerto donde tenemos una
una pared grande de una cordillera de pinos que afecta el oeste de la huerta en la tarde, bloqueando la radiación solar. Y aunado que tienen un cobertor de lluvia chileno que lo usan para proteger la polinización y lo dejan ahí permanente por 6 meses para proteger de la lluvia también. Estamos viendo que esta línea de esta huerta floreó al mismo tiempo toda la línea de árboles, incluyendo la que estaba bajo la sombra de los pinos. Pero en esta parte donde está más abierto, donde le pega la radiación del sol más directa, que no está afectada por el pino, ya cosecharon. Y aquí vamos a ver, y se ve una planta con menos vigor. Pero vamos a caminar un poco hacia acá, donde está afectado por la sombra de los pinos, donde se ve un poco más arbustivo. Nos damos cuenta que aquí todavía hay frutas sin cosechar, viendo frutas sin cosechar, pero tenemos de muy buenos calibres. Entonces, y más o menos estamos retrasando con este efecto de la sombra de los pinos 15 días después la cosecha de la que está con la sombra directa del sol bajo la cubierta de lluvia chilena fija. Y la fruta que obtenemos en esta parte es una fruta grande, de muy buen tamaño y firme, y con una alta concentración de Brix. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando el mercado? Entonces, esta fruta va a ser la mayoría jumbos, muy firme y con una concentración de Brix, porque la sombra que le da los pinos en la tarde por el oeste le da a que la planta en la expansión celular se llene más lento, el movimiento de calcio y de otros nutrientes van a su tiempo, y eso influye en el tamaño de la fruta, en la firmeza y en la concentración de Brix. Entonces, nosotros usando un autodry de cravo retráctil con cobertura blanca, gris o negra, lograríamos el mismo efecto que nos está dando la pared de pinos, incrementando los tamaños, incrementando la firmeza e incrementando los Brix. Otra de las cosas que estamos viendo aquí es que la maduración viene mucho más homogénea. Entonces podríamos pensar en que este árbol se va a cosechar en una sola pasada. Y con el techo automatic de Autodry, nosotros abriríamos en la noche para preservar el frío en la planta, en el suelo, para retrasar un poco más la maduración. Y en el día aumentaríamos las horas de cosecha para los trabajadores, porque actualmente ellos paran alrededor de la 1 o 2 de la tarde, cuando la temperatura se incrementa, y tratando de no incrementar la temperatura de la fruta para la cosecha, e inclusive para tener mejores condiciones para los mismos cosechadores. Entonces aquí tendrías más empleo por más tiempo para tus cosechadores, y ellos harían una sola pasada de cosecha, pudiendo llegar al máximo potencial de kilos cosechados por día, y obteniendo una fruta más grande, más firme y con más grado Brix. Ok, también el apoyo para retrasar la floración ayudaría usando techos blancos o pintar las cubiertas de Autodry económicamente a blanco, gris o negro, si es caso que la cubierta de Autodry queda cristalina, pero también se puede tener la opción de tenerla blanca, ¿no? De inicio. Vamos a pasar el manejo de polinización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro sistema para optimizar la polinización? Pues lógicamente, sin una buena polinización, no tendrás que preocuparte por la protección contra lluvia, porque no vas a tener fruta, ¿no? Chéquense este productor de Washington, afuera con una lluvia y con helada en floración, y adentro asegurando su producción de fruta y polinización. Lógicamente afuera van a tener problemas de polinización y de fructificación.
Para maximizar el potencial de polinización, el techo y las paredes deben de colarse de manera que hay que proteger los árboles de la lluvia y del rocío y de los fuertes vientos. El objetivo es mantener una humedad relativa alrededor del 50% y temperatura del aire entre el 16 al 23%, que es lo óptimo. Permita un poco de luz solar directa, ya que es beneficioso para las abejas, no pierdan su vuelo. Durante la polinización, la posición del techo y paredes requiere una estrecha supervisión por parte del director de producción del campo, ya que en realidad en este proceso de polinización es muy difícil de automatizarlo. Tiene que estar dentro de ahí del huerto, bajo el autodrive, viendo las condiciones climáticas de los días durante esas 4 o 5 semanas para obtener las mejores condiciones para que el polen permanezca viable más horas del día y que las abejas hagan los abejorros o abejas hagan bien su trabajo, navegando en niveles de luz óptimo para lograr su perfecta polinización y que visiten todas las flores, las flores posibles diario. Crear un ambiente demasiado cerrado, ya sea con túneles o con cubiertas fijas para la lluvia tipo chilenas, pues reduce la actividad de las abejas porque está demasiado sombreado y ocupa cierta cantidad de luz para poder navegar. Y hace también que el polen se vuelva demasiado pegajoso o mojado, que pierda su viabilidad de disponibilidad para que las abejas lo transporten y lo lleven a cada una de las flores donde se va a realizar la fecundación de la polinización. Esto quiere decir que a veces las cubiertas que son fijas, nos crean nos crean otros problemas, ¿no? Nosotros tratando de proteger la lluvia, estamos creando un problema de polinización porque la dejamos permanentemente demasiado desde la floración hasta la cosecha, ¿no? Ok, también puede ocurrir una floración desigual si los árboles están cubiertos durante un largo periodo de tiempo, lo que esto provoca una maduración desigual y lo que provoca un aumento del número de ciclos de cosecha, ¿no? En la etapa de división celular y expansión celular, también le tienes que dar tú las condiciones climáticas y el tiempo que se ocupa de exposición del sol, cuando no sea muy excesiva la transpiración. Por ejemplo, en la mañana, cuando la transpiración es deficiente por el frío, se abre un poco desde que amanece hasta las 10, 11 de la mañana. Y ya cuando la temperatura de la hoja exceda 30, 31 grados, se cierra 90%, 95%, más o menos de las 11 de la mañana a 10 hasta las 4 de la tarde. Y eso te va a dar una reducción de las tasas de transpiraciones altas durante mediodía y que la planta no pierda tanta agua. Entonces la fruta en expansión celular se llena en tiempo y forma, sin perder su firmeza y aumentando su grado de Brix. Y así a su vez vas a tener tamaños grandes, más firmes y con más Brix. El tamaño de la fruta y su firmeza solo se puede maximizar brindando las mejores cantidades de luz y óptima transpiración, es lo que venimos platicando. Los techos se deben de cerrar solo cuando los árboles se necesitan proteger de la lluvia, granizo, vientos fuertes y calor excesivo. Eso lo vamos a estar monitoreando con una serie de sensores que tenemos también fijos, en el caso de que se instale el computador, para evitar que la planta entre en estrés hídrico por exceso de transpiración debido a las altas temperaturas de la superficie de sus hojas. Una transpiración excesiva y raíces frías causa un estrés hídrico, llevando hasta en el 30% de la huerta de fruta ya polinizado, que generalmente se producen bajo cubiertas de lluvias chilenas que se extienden desde la primavera hasta de septiembre hasta noviembre, cuando ya empiezan a cosechar, ¿no? Octubre, noviembre. Vamos a ver este video que se tomó en 2019 en una huerta en la Sagrada Familia, demostrándoles lo que estamos hablando de por qué el árbol aborta 30% de fruta cuando ya está polinizada, debido a la diferencia de temperatura que hay entre la copa del árbol, que está pegado al cobertor de lluvia fijo, y las raíces que están bajo la sombra del cobertor, que permanecen demasiado frías.
Seguimos en la hacienda Los Quillayes, en la Sagrada Familia Chile, noviembre 7 del 2019. Le voy a mostrar a ustedes la diferencia que existe en la carga de fruta de un árbol sin coberturas en la cabecera de la línea de la huerta y la diferencia que hay entre los siguientes árboles que están bajo una cobertura fija que la utilizan aquí para protección de lluvia y de heladas en la floración, muy típica de aquí de la zona de Chile. El árbol que está bajo la sombra, los árboles que están bajo la sombra, se ven un poco más vegetativos con menos fruta, más o menos un 50% menos de fruta comparado con el árbol que tenemos en la parte de la cabecera. El problema que está pasando aquí con esta diferencia de árbol es atribuido a que estos árboles bajo la cobertura fija están teniendo una transpiración más lenta o más deficiente por estar sobre una sombra permanente. Entonces se puede observar, este es el árbol número 3 después de la orilla, la cantidad de fruta es menor a la que le voy a mostrar en un segundo en los árboles, en el árbol que está exactamente en, el primero de la línea. Esta es una variedad Lapins, que es un poco más tardía, y el sistema de conducción del árbol es un KGB. Este es el segundo árbol, después de que está bajo el primer árbol bajo la cobertura y el segundo de la línea, donde ustedes pueden ver la cantidad de fruta que se ve a simple vista, que es atribuida la cantidad de fruta menos que el primer árbol, debido a la baja transpiración que tiene este árbol creciendo bajo una cobertura fija eh, ciertas semanas y meses del año. Y ese es el árbol, la estructura del árbol que está con el sol directo, que tiene una transpiración más excesiva, por lo cual es más reproductivo que arbustivo la arquitectura del árbol. Y ustedes pueden ver la cantidad de fruta que tiene amarrada. Más o menos yo veo que es como un 50% más fruta que la de los árboles que están bajo la cobertura fija. Esto es debido a la baja transpiración que tienen los árboles bajo la sombra. Y aquí que tienes una transpiración más alta, la planta se hace mucho más productiva que arbustiva. Eso también es atribuido a eso nos da por siguiente la baja producción que se espera tener este año, que el ingeniero Roberto y Pablo nos dicen que están estimando tener 15 toneladas por hectárea, más o menos en Lapins, en KGB este año. Comparado este árbol que estamos viendo aquí, comparado con este segundo árbol bajo la cobertura fija, que se le ve un poco menos de fruta. Inclusive el color de la fruta bajo la cobertura es más verde todavía, más claro que la fruta que ya está sobre la orilla, que está recibiendo toda la luz directa del sol. Y si nos vamos un poco para acá, al tercer árbol, se ve que la cantidad de fruta se reduce considerablemente, inclusive comparado con el segundo árbol. Esto debido a la baja transpiración y el exceso de sombra que tiene este árbol, que tuvo este árbol en el periodo que dura protegiendo de la helada la floración, que ellos permanecen más o menos del 1 de septiembre hasta finales de octubre con coberturas cerradas. Inclusive ahorita estamos en noviembre 7 y la tienen cerrada. Me comentan que los próximos 3-4 días la van a abrir para inducir más la maduración de la fruta, pero a la vez causando otros problemas como la baja transpiración de los árboles. Alta transpiración de la copa de los árboles, más raíces frías, nos cae consumiendo un alto estrés hídrico, causando un aborto de fruta. La luz directa del sol acelera el calentamiento del suelo y una cubierta con toalla evita que el rápido calentamiento de las raíces. Vean la diferencia que hay
en la toma de temperatura del sensor de infrarrojo del suelo con la radiación directa del sol está a 58 grados centígrados, y la que está al mismo suelo, la que está bajo la sombra, está a 34 grados centígrados. Ok, seguimos haciendo lo que ya hay en la Sagrada Familia en Chile. Hoy es noviembre 7 del 2019. Queremos mostrarle la temperatura del suelo con el sol directo y con una cubierta fija, cobertura de lluvia tradicional en Chile. Si vamos a tomar con este termómetro infrarrojo directamente aquí, llegamos hasta 62, 4 grados centígrados, y nos movemos un poco a la sombra y baja a 36, 35. Eso nos habla de la diferencia del suelo bajo una cobertura fija, como este tipo chilena, y la temperatura del suelo con directamente el sol. Eso nos ayuda a entender un poco más que el problema que tenemos al inicio de temporada, cuando hay algunas variedades que abortan mucha fruta, pues es debido al alto estrés hídrico de la planta. Cuando la planta ya tiene amarrada la fruta y siente que el agua no es suficiente para llenarla, entonces naturalmente la aborta. ¿Por qué? Por las bajas temperaturas del área de las raíces. Entonces, con el hecho de abrir el techo, en este caso un techo cobertura retráctil, puedes aumentar la temperatura del suelo y ayudar a eso, a que las raíces den más agua hacia el árbol y que pueda mantener la carga de fruta ya amarrada que tienen, y evitar el aborto. Eso nada más se puede hacer cuando tienes coberturas que tienen la capacidad de abrir y cerrar. Esta cobertura fija nos está dando temperaturas más altas en el árbol, nos protege de la helada de la floración, que ayuda a la polinización de la flor, pero a la vez estás manteniendo un suelo muy frío para tener suficiente movimiento de agua hacia el árbol, que tiene una transpiración excesiva, y es lo que nos hace que finalmente el árbol aborte fruta. Nosotros, con nuestro sistema de cobertura automática de huertos, podemos evitar ese problema. Ahorita en la actualidad nosotros tenemos producciones normales que van de los 14, 15 toneladas por hectárea en el modelo KGB, contra hace 2 años que le producimos 24 toneladas. Cuando se sabe que tuvimos más horas frío también en el árbol, entonces con el hecho de manipular la cuestión de las temperaturas del árbol, del suelo, de las hojas, de la fruta, vamos a ir obteniendo más calidad de fruta, más tamaño, más firmeza, cero abortos, cero problema de cracking en la fruta, y problema de polinizaciones y acumulaciones de hora frío. Para maximizar el tamaño y la firmeza de la fruta, lógicamente con más luz es mejor, ¿no? Maximiza el tamaño y la calidad de fruta, reduciendo la transpiración excesiva y la temperatura excesiva de la fruta. También provoca frutos más pequeños y con quemaduras solares, como la foto. Cuando hablamos ahorita de la calidad de la fruta que tenemos dentro de una cosecha de cerezos, en esta variedad Royal Down temprano, tenemos diferentes temperaturas de fruta dentro del mismo árbol. Entonces eso nos causa diferentes tipos de problemas. La fruta que está expuesta al sol es una fruta que se da más pequeña, como esta, y la temperatura de la fruta sobre el sol es de 35 grados centígrados, la que está pues al sol, y es una fruta mucho más pequeña y más firme. Pero vemos aquí la contraparte de una fruta expuesta bajo la sombra de una cobertura fija, teniendo una temperatura de 23 grados centígrados en la sombra, que puede bajar hasta 22. Entonces esto hace una fruta más grande, la fruta mucho más grande, pero más blanda. Y ese es otro diferente problema.
porque esa fruta no va a tener vida en aquel. Y acuérdense que nuestras cerezas viajan de 30 a 40 días para llegar al mercado de China. Entonces, con el sistema de techos retráctiles, nosotros podemos resolver este problema, tener un balance entre la sombra sombra permanente y el sol directo a la fruta. Entonces, eso nos va a hacer tener una fruta mucho más grande, pero más firme, que eso es lo que está buscando el mercado. ¿Por qué? Porque vamos a proveer de sombra cuando sea necesario, cuando la fruta no exceda tanto su temperatura, como esta que está a 35 grados centígrados. Con el hecho de cerrar los techos retráctiles, la vamos a enfriar y le vamos a dar tiempo a la fruta que empiece a engordarse más, a tener más tamaños, pero sin perder la firmeza, como esta que está creciendo verdaderamente bajo la sombra. Entonces, nosotros podemos resolver ese problema también de la diferencia de fruta, de calidad de fruta en un árbol. En este lado del sol tenemos daño de sol y fruta chica, pero firme. Y aquí tenemos fruta grande sobre la sombra permanente, pero floja. Entonces, esos son los puntos donde nosotros también podemos resolver ese problema con el sistema retráctil de Cravo. Ok, para aumentar el tamaño de la fruta, cierra el techo al 85% durante varias horas temprano por la mañana o al mediodía para reducir la temperatura de la fruta y la transpiración. La transpiración extrema puede hacer que las hojas absorban todo el calcio, provocando deficiencia de calcio del fruto, debido a que el vehículo de movimiento de calcio está determinada por la transpiración de la planta. Entonces, si es una transpiración excesiva, los calcios se van hacia las hojas y se pierden, que en vez de irse hasta los frutos para lograr que sean acumulaciones de calcio en niveles óptimos, y empieza a haber daño de falta de calcio en la fruta por exceso de transpiración. La baja transpiración, a su vez, crea un ambiente protegido, también puede provocar deficiencia de calcio, debido a que no hay tanta fuerza por la baja transpiración para mover el calcio a la fruta de las raíces. Ayuda a prevenir también la picadora o pitting, que es un daño que se está generando más en los campos, principalmente en los campos de campo abierto, porque se es atribuida a daño mecánico por fuertes vientos o exceso de calor o estrés hídrico o falta de calcio. Dice, usando los techos retráctiles se puede prevenir estos daños, ¿no? Para evitar el famoso pitting o picadura de fruta. La baja transpiración durante un periodo prolongado de tiempo, en este caso como bajo los macrotules o cobertura de lluvia chileno, puede aumentar el tamaño de la fruta, eso ya está probado, pero también provoca frutos blandos. O sea, ya sabemos que aumenta el tamaño bajo una cobertura fija, pero ya sabemos también que tenemos frutos blandos. Nos encontramos en Osorno, Chile, hoy es 22 de enero del 2024. Estamos en una plantación de cerezos de variedad Regina, de árboles de 5 años. Les voy a mostrar un árbol que está fuera de la cobertura de techos fijos de cobertura de lluvia chilenos. Se están observando fruta más con maduración más uniforme, tamaños alrededor entre los 22 a los 30 milímetros con un promedio de 28. Fruta mucho más firme, con más grados Brix, y que se puede cosechar en un tiempo, en una sola pasada, logrando los cosechadores alrededor de 300 kilos de cosecha por día. Ahora vamos a compararlo con los árboles dentro de la cobertura chilena de protección de lluvia, que ellos la pusieron en septiembre hasta marzo, como 6 meses. Y aquí se observan fruta con diferentes tipos de coloración, donde nos muestra que serán de 2 a 3 cosechas mínimo, en comparación con el árbol que no está en cobertura, que es de una sola cosecha, una sola pasada. De hecho, ellos programan cosechadores solo para los árboles que están fuera de la cobertura, porque lo hacen una sola cosecha y gastan menos en cosecha. Entonces, en este árbol que está dentro de la cobertura tenemos diferentes colores de maduración, lo cual significa que van a ser 2 o 3 cosechas. Los promedios de los tamaños van desde los 22 milímetros a los 32.
un promedio de 28 también milímetros, pero algunas frutas son más grandes de 32 milímetros, pero son frutas blandas, que eso dificulta el transporte a China, al mercado de China, y con menos grados BRICS. Esto es derivado del efecto de tener tanto tiempo cubierto con esta cobertura de lluvia chilena. El número de cosechadores por hectárea por día se incrementa de 55 a 77 o un 33% más cuando se tiene una cosecha selectiva por una diferencia de maduración de fruta dentro del mismo árbol. Aumenta la cantidad de horas de cosecha por día, dándole mejores condiciones climáticas a los trabajadores, a los cosechadores, y enfriando la fruta en las horas pico para que no aumente la temperatura y presenten fruta blanda, ¿no? Se abren los techos por la noche para refrescar el árbol y la fruta, y se cierran en el día al 85 al 90% de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde para reducir la transpiración y la temperatura de la fruta. Cerrar los techos para proteger los árboles de la lluvia también ayuda mucho a evitar el cracking. Y la lluvia va bien dirigida al fondo de las hileras de los surcos, en la cual tú puedes preparar un pequeño canal mecánico para sacar el agua del huerto, ¿no? Abrir los techos después de la lluvia para secar el suelo. Eso pasa la lluvia, abre los techos y se seca el suelo para evitar que se enfríen las raíces y también el agua vaya por capilaridad a subirse tan rápido a los árboles, ¿no? Y provocar algún craqueo por exceso de lluvia. Se abren los techos de esta forma para secar el suelo, el árbol y la fruta después de la lluvia, ¿no? Para proteger y garantizar las flores del próximo año, en post cosecha, hemos visto que la fuerte radiación solar provoca una transpiración excesiva y altas temperaturas en las raíces, ya que se han cosechado los árboles. Generalmente las personas quitan los plásticos fijos y dejan el árbol expuestos a altas radiaciones solares en el verano, provocando demasiado estrés hídrico, calentando las raíces y las hojas, y a su vez los sardos, nuevos dardos o los dardos, que serían las nuevas floraciones del próximo año. Y si son demasiado expuestos a la excesiva radiación solar, vamos a tener la doble fruta, que este año que tuvimos récords de temperaturas en el invierno el año pasado, perdón, en el verano el año pasado, tuvimos hasta una pérdida de doble fruta de un 30%. Otra de las cosas que tenemos que cuidar al árbol, al árbol de cerezos, es después de la cosecha, en post-harvest. Debido a que las altas radiaciones que se exponen el árbol después de la cosecha, empiezan a crear otros problemas. Por ejemplo, hoy es 27 de enero del 2024, son alrededor de las 4 de la tarde y tenemos una temperatura del aire de 32 grados centígrados. Y ahorita ya alcanzan a ver que el árbol empieza a mostrar algún efecto de estrés en las hojas, con hojas dobladas, encurvadas, debido al exceso de transpiración que está en este momento sufriendo. Eso debido a que el sol directo de la radiación directa del sol en las hojas empiezan a incrementar su transpiración, haciendo un estrés hídrico demasiado alto. La otra de las cosas que tenemos que cuidar es la temperatura de los nuevos dardos, de los dardos que vienen a ser las próximas floraciones de la próxima temporada. Ahorita llegan a topar hasta 42 grados centígrados. Eso nos causa otro problema, que es la disminución del número de flores que vamos a tener en la próxima temporada y el daño de árbol de fruta. En esta zona entre Rancagua y Curicó se han contabilizado de temporadas como el año pasado, que tuvimos este exceso de temperatura récord de calor,
pues hasta un 30% de pérdida de calidad por doble fruta. La otra cosa que tenemos que estar cuidando también es la temperatura del suelo. En estos momentos, que vamos a checar la temperatura del suelo, expuesto al sol, puede llegar hasta 63 grados centígrados. Entonces ahí se incrementa el estrés de nuestras raíces y empieza a limitar la capacidad de bombear aguas en las partes aéreas donde están experimentando un exceso de estrés hídrico por la alta radiación y la alta transpiración. En esta parte también el sistema automático de coberturas de Autodry se puede ayudar a bloquear la radiación solar directa, bloqueando rayos UV y infrarrojos, más o menos desde las 11, 12 de la mediodía hasta las 4 de la tarde, para reducir la temperatura de las hojas, de los nuevos dardos y del suelo, regresando a las plantas a que trabajen en nivel de transpiración óptima y no tenerlas bajo un estrés tan fuerte como están ahorita. Entonces, esto es una de las partes muy claves que tiene que cuidar después de la cosecha para asegurar la próxima floración y la próxima cosecha con menos daño de doble fruta. Reduciendo el estrés hídrico y las quemaduras solares después de la cosecha, cierra el techo del 80 al 85% de las 12 de mediodía a las 4 de la tarde para reducir su transpiración y la temperatura de los nuevos espolones o dardos, especialmente en el lado oeste del árbol, que es cuando cae el sol y es mucho más fuerte en la tarde, ¿no? Esa estrategia también podría reducir los requisitos de necesidades de riego hasta un 50% de ahorro de agua de riego, porque al momento de poner la sombra, en este caso el color blanco nos ayudaría mucho, reduces la velocidad de evapotranspiración de la planta y del suelo, evitando que transpire demasiado, y ahí se ahorraría mucho en la cuestión del riego, que se han contabilizado en algunas partes del mundo hasta un 50% menos, ¿no?, de agua. Bloqueando la luz solar directa mientras maximizas el enfriamiento, es mejor evitar atrapar el calor en la parte superior del invernadero cuando el techo esté parcialmente cerrado. Por ejemplo, ahí está una foto de un túnel donde tiene laterales enrollables para ventilar. El calor se mantiene en el techo, en la cumbrera, debido a que la ventilación está por los lados y ocupa cierta velocidad del viento para poder que salga el aire caliente hacia afuera. Y si no hay esa cantidad de viento, el calor se puede acumular dentro del invernadero. Una abertura horizontal en la parte más alta y en la parte más baja de la cubierta maximiza el intercambio del aire y evita que el calor pueda ser atrapado en la punta. Esto quiere decir que al momento de abrir las cortinas retráctiles de Autodry, abren al mismo tiempo la parte aérea y la parte de abajo, entonces el aire caliente tiende a subir y salirse del invernadero o del Autodry de forma natural. La ventilación que tenemos nosotros en el sistema retráctil es la más eficiente del mercado, porque no ocupas tener una cierta velocidad del viento para que exista el famoso Venturi, para poder que entre por un lado el aire y por otro lado sale el aire fresco y por otro lado sale el aire caliente. Con el hecho de abrir nada más los techos, el aire caliente tiende a subir de forma natural, como lo hacen los globos hidrostáticos. Para proteger aún más sus ganancias, puede instalar un sistema de red de antipájaros sobre los techos de Autodry. En este caso, hemos visto que realmente el problema del daño de pájaros no es muy común en la zona de producciones de Chile, pero hay la posibilidad que se le puede adaptar una malla antipájaros en la parte aérea de los postes, fija, para evitar el daño del pájaro, y en la parte de las paredes, ¿no?, cuando los Autodry estén abiertos. Los niveles de control existentes ahorita en el mercado, que vamos desde mallas antigranizo, macrotúneles o túneles fijos, cobertura de lluvia chilenas fijas, Autodry, que es un cobertor de lluvia automático de Cravo, y X-Rain, que es un invernadero de techo retráctiles con canaletas de recolección de lluvia, de agua y lluvia.
Eso depende también el monto de inversión que desees poner para proteger tu ganancia de producción. La diferencia entre protección y optimización climática. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Reed Fruit, en Tasmania. Hoy es 20 de enero del 2020. Le voy a mostrar un poco de las ventajas que se han tenido con el sistema de producción de techos retráctiles de tipo X-Frame. La principal ventaja que se ha visto en estas plantas de cordia de primer año de cosecha, debido a que cordia es una variedad muy sensible a polinización. Con la ayuda del sistema retráctil X-Frame, nosotros podemos crear mejores condiciones ambientales en el momento de la polinización y tener un excelente resultado en la cosecha. Lo que hemos visto ahorita de la cosecha de este momento es tamaños muy uniformes, arriba de 34 milímetros. La maduración es muy uniforme, por lo que puedes hacer una sola cosecha en un solo tiempo. Y la otra es que la fruta es muy crujiente y fuerte, firme. Eso te da un premio en la calidad en el mercado. Esta fruta producida en esta zona, por ser la última en la cosecha en la temporada, pues agarra buenos precios en el mercado, ¿no? Estaremos actualizando en el futuro un poco más acerca de los resultados de cosecha de esta huerta. Esto es ahí bajo de la malla antigranizo, el árbol de la misma variedad, de la misma edad, dando rendimientos por hectárea de 7 toneladas contra 17 toneladas sin cravo, en un aumento del 140% en rendimiento y obteniendo arriba del 95% de calidad de empaque. Al planificar un nuevo huerto, es muy importante que ya teniendo AutoDry se podría pensar en poder usar Gisela 5 o 6 en vez de Colt, porque realmente si tú maximizas el clima dentro del invernadero o del AutoDry, puedes usar el tipo de portainjertos que son más activos, que son menos activos, menos vigorosos, para que tengas un balance de la aportación de agua de parte de las raíces a las necesidades que experimenta el árbol durante el día, porque va a tener la herramienta para manipular y regular las tasas de transpiración del árbol durante toda la etapa fenológica del cultivo, regulándolo día a día. Aprovecha el programa de éxito del productor de cravo, acelerando tu aprendizaje sobre cómo aprovechar los beneficios de utilizar un sistema de producción de techo retráctil y el AutoDry. Y creamos un grupo de WhatsApp como apoyo al productor cuando ya deciden de instalar el AutoDry, donde se podrán publicar fotos o videos de manera confidencial y hacer preguntas al equipo de Cravo. Tendrías ahí el apoyo 24/7 de nosotros, lo que estamos desde la parte norte de Washington hasta la parte sur en Nueva Zelanda, con con mis compañeros, colegas, que cada quien tenemos diferentes expertise. Ellos estarían dispuestos a apoyar al manejo de tu cultivo 24/7, posteándonos fotos, videos, las gráficas de los diferentes sensores que mantenemos en el ordenador climático y poder entender un poco más de cómo manejar el sistema para evitar los problemas que se vienen presentando en cada una de las etapas fenológicas del cultivo y optimizar cada una de ellas para tener los mejores rendimientos de cosecha, de tamaños, de firmeza, de grado Brix y obteniendo las mejores ventanas de precio del mercado, ya sea adelantando tu cosecha o retrasándola. Optimización de clima es igual a mayores rendimientos cada año. Es asegurar que vas a tener un mayor rendimiento consistente cada año, ¿no?
Respuesta rápida al cambio climático es igual a rendimientos consistentes mayores, especialmente en temporadas con mal tiempo. Aquí te das cuenta, en este tipo de casos, se compara a ver las toneladas de calidad de exportación al año, viendo un año bueno, un año promedio y un año pobre, comparando Autodry y producción actual. Logra un mejor precio más alto por kilo, aumentando el tamaño y apuntando a la ventana de mejores precios. Aquí sí igual se ve la gráfica, cómo en un año pobre el Autodry dejaría mayores, obtendría los mejores kilos, debido a que todo el tiempo cuando hay menos producción, aumenta los precios. En este caso, cuando hay daños malos, por ejemplo, como este que acaba de pasar de lluvia, se va a reducir hasta un 30% la producción en general, y en consecuencia se van a esperar tener aumento de un 10, 15, hasta un 20% de mejores precios por la falta de fruta en el mercado. También la ganancia por hectárea se incrementa drásticamente, derivado de nuestro retorno a la inversión en un buen año por hectárea, en año promedio y en año pobre, ¿no? Mayores ganancias y más consistentes, mejora flujo de caja y mantienes el banco feliz, ¿no? El sistema de producción de techo retráctil es una herramienta para lograr un retorno de inversión de 2 a 3 años. En los 3 distintos escenarios que hemos estado calculando con los números que ustedes mismos nos dieron en el seminario pasado en Curicó, ahora el 25 de enero de 2024, en los 3 tipos de escenarios de un año bueno, un año promedio, un año pobre, van de 2 a 3 años del retorno de inversión. Paga tu inversión con Autodry, aumentando tu ganancia por hectárea. Entonces, automáticamente protegerás tus ganancias al manejar las malas condiciones climáticas en minutos. Una o 100 hectáreas se pueden abrir en 5 minutos o se pueden cerrar en 5 minutos. O sea, tenemos la capacidad de respuesta al cambio de clima de 5 minutos. Nunca tengas un año malo, porque Cravo ha desarrollado modelos financieros para cada región productora de cerezos que se pueden personalizar según tu situación específica. Si ustedes quieren personalizar su cálculo de retorno de inversión, contáctenos a nuestros correos de sales@cravo.com o ventas@cravo.com, o diríjanse con su representante de desarrollo de ventas de Cravo en donde se encuentren ustedes, para poder lograr personalizar este retorno con sus números, con sus precios que pueden obtener por tamaños y por las ventanas de precio que pueden obtener utilizando el Autodry. Entonces ahí le van a dar una proyección más o menos en cuántos años se regresa la inversión instalando este tipo de techos retráctiles Autodry de Cravo sobre sus huertas más existentes. Es más rápida la obtención poniendo sobre un huerto que ya está en producción, porque eso lo ves inmediatamente el siguiente año, la diferencia de los resultados. Si deseas una copia personalizada, como le digo, contáctenos, ya sea al representante de desarrollo de ventas de su zona o al correo que está aquí en la pantalla, para nosotros ponernos en contacto con ustedes, lograr hacer una videollamada, explicarles y filtrar todos los números de ustedes de la situación de su huerto, de su rancho, y ahí ustedes tendrán más clara una visión del retorno de la inversión usando nuestro sistema bajo sus huertos existentes. Por mi parte ya es todo. Les agradezco su tiempo. Espero que les haya gustado mi presentación, y estoy para servirles. Si tienen alguna duda, favor de contactarme. Mi correo es carlosr@cravo.com y mi teléfono es +52 668 137 042. Gracias.